Hola a todos, en este video vamos a ver cómo utilizar algunas de las características nuevas, características técnicas que trae Joomla 3.0. Si navegamos y utilizamos el buscador para colocar el término Joomla 3.0, vamos a ver aquí que nos aparece la página oficial de las características de Joomla 3 y vemos por ejemplo que algunas de las características más importantes, las características que destacan son estas tres: el uso de Bootstrap, de Icon y de Less. En este video vamos a ver el uso de Bootstrap. Si abrimos una nueva pestaña aquí y colocamos Bootstrap, vamos a ingresar a la página oficial de Bootstrap. Vemos que se trata de un framework para el desarrollo del frontend o de la interfaz de mi sitio web. Este framework quiere decir de que trae una serie de librerías, una serie de imágenes, una serie de archivos que me facilitan la construcción del frontend. Por ejemplo, la construcción de botones, de menús, pero además de eso también que sea las plantillas que utilizo adaptables, etc. Si colocamos aquí en el icono, en el link de Get Start, vamos a ver que desde aquí podemos descargar el Bootstrap. En Joomla ya no será necesario descargarlo, puesto que ya lo incluye. Los archivos que se descargan son estos. Si vemos nuestro sitio web, el frontend de nuestro sitio web, y vemos el código fuente de la página, vamos a ver que hay aquí alguna referencia a Bootstrap, pero que no se encuentra en la plantilla, sino se encuentra en la carpeta media. En este caso la plantilla que estoy utilizando es Protostar en la carpeta de templates, pero el Bootstrap, puesto que se asume que se va a utilizar en varias plantillas, se ha ubicado en una carpeta independiente, en una carpeta del sistema llamada media. Bien, entonces ya veo que sí estoy utilizando Bootstrap. Vamos a ver algunas características que tiene. Vamos a la documentación. Y desde aquí, por ejemplo, veo una serie de construcciones. Lo que me interesa para este video es el grid. El grid que se define a través de Bootstrap. Tengo dos tipos de grid. Uno que es el Light Grid y otro que es el Fluid Grid. Vamos a utilizar el Fluid Grid puesto que este me permite trabajar en porcentajes, no es fijo, y además, al igual que el otro tipo de grid, es adaptativo, ¿no? Por ejemplo, si aquí redimensiono, veo que se va adecuando las columnas al espacio que tengo disponible en mi navegador. Entonces, esa es la característica del Fluid Grid System. Está dividido en 12 columnas. Y puedo utilizarlas de la siguiente manera. Por ejemplo, puedo tener 3 columnas de 4, una de 8 y una de 4, etc. En el caso de Joomla, en esta plantilla específica de Protostar, el contenido tiene 9 columnas, está utilizando 9 columnas, y esta parte de los módulos utiliza 3. De manera que 9 más 3 serían 12 columnas, que es lo que se define aquí. Eso lo podemos comprobar fácilmente. Por ejemplo, si vemos antes el código de cómo se definen las columnas en HTML, tenemos la siguiente construcción. Por ejemplo, en este caso está utilizando Row Fluid, que es la característica de este grid, de grid fluido. Y luego vemos que se definen dos contenedores, span 4, que significa que va a utilizar 4 columnas, y luego span 8, quiere decir de que en total hacen 12. Si vemos, por ejemplo, el código fuente de nuestro sitio web, vamos a ver aquí, utilizando el Fireback, vemos aquí que tenemos un Row Fluid que está definiendo para el contenido y para los módulos de la derecha. Y vemos aquí que tenemos un span 9 y un span 3. Si, por ejemplo, cambio acá a span 6 y acá también span 6, de manera que sumen 12, entonces tendré un diseño como aparece aquí, es decir, la mitad de contenido y la otra mitad ocupa los módulos. Entonces, y cumple incluso las características de ser responsive design, tal como vemos aquí. De esta manera entonces ya tenemos una idea. Vamos a refrescar aquí para eliminar ese cambio. Ya tenemos una idea de cómo trabajar, cómo definir
las columnas, ¿no? Aquí está todo documentado, incluso puedo dejar espacios en blanco, etcétera, ¿no? Bien, pero lo que nos interesa es trabajar básicamente con esta sintaxis. Vamos a realizar un ejemplo práctico agregando un módulo y dividir ese módulo en dos columnas, o la posición del módulo en dos columnas. Vamos entonces a ingresar al administrador y desde aquí en extensiones, gestor de plantillas, vamos a habilitar primero para que nos muestre las posiciones. Por ejemplo, si coloco acá TP es igual a 1, vamos a ver que no aparece nada puesto que no está habilitada esta función. Vamos a ingresar a la plantilla que estoy usando y desde aquí, bueno, no es necesario ingresar a la plantilla, vamos a hacerlo directamente desde las opciones. Desde las opciones entonces voy a habilitar la previsualización de las posiciones. Entonces al refrescar nuevamente vamos a ver que ya aparecen las posiciones. Entonces, por ejemplo, tenemos una imagen aquí en la posición 3, pero sin embargo esta imagen me gustaría dividir en dos partes que tengan contenido. Entonces vamos a trabajar con la posición 3. Así como puedo trabajar con la posición 3, dividirlo en dos columnas, puedo trabajar con cualquier posición, con la posición 1, con la posición de banner, etc. Entonces vamos a trabajar en este caso con la posición 3. Nos dirigimos entonces a extensiones, gestor de módulos, y desde aquí vamos a filtrar por posición. Vamos a utilizar aquí este filtro y vamos a filtrar por posición 3. Tenemos actualmente una imagen, vamos a despublicarla y vamos a crear nuevos módulos. Vamos a hacer entonces uno nuevo y vamos a utilizar un módulo tipo HTML personalizado. Voy a colocar en este HTML un texto, por ejemplo. Vamos a colocar primero acá módulo 1 en la posición posición 3 de la plantilla protestar, y aquí en opciones, bueno, en salida personalizada vamos a colocar algún texto. En asignación de menú dejamos que sea en todas las páginas. Bueno, en opciones dejamos el resto de configuración por defecto, ¿no? Guardar y cerrar. Bien, ya tengo mi primer módulo. Vamos a duplicar este módulo. Vamos a ingresar y vamos a cambiar aquí módulo 2, que se encuentre publicado, y lo guardamos. Entonces con esto, si nos dirigimos al frontend del sitio, vamos a cargar acá una nueva página, vamos a ver que ahora tenemos la siguiente construcción: módulo 1 y módulo 2. Si vemos el código fuente, vemos por ejemplo acá que tenemos el módulo 1 y el módulo 2, y luego siguen el resto de módulos, ¿no? Digamos de que la posición 3 no envuelve estos módulos, entonces va a ser necesario hacer algunas modificaciones adicionales. Vemos además que los módulos en Joomla 3, vemos aquí en opciones avanzadas, que tienen esta característica de tamaño del bootstrap que podríamos utilizar. Sin embargo, no está funcionando todavía en esta posición. Si por ejemplo colocamos aquí que queremos que esto sea de un ancho de 3 columnas, si guardamos y cerramos, vamos a ver que no tiene ningún efecto. Entonces, esto es porque primero no sigue la sintaxis que habíamos visto de Bootstrap. Estos módulos están sueltos, ¿no? Y la idea es de que tenga más o menos esta forma: un contenedor root fluid y luego clases aquí como span, ¿no? Span 4, span 8. Entonces vemos que no se están generando lo que he configurado en el backend. Para el módulo 1 no se ve que se esté utilizando esta característica de Bootstrap. Si guardamos y cerramos, vamos a ver que no muestra nada.
Entonces vamos a ver que solamente esta característica la utilizan las plantillas que realmente lo tienen codificado. Si la plantilla no acepta esta característica de columnas en las posiciones, simplemente no va a funcionar, como es el caso. Entonces vamos a hacer algunas modificaciones. La idea es tener algo similar a esto. Si vamos a los archivos del template, en el template protestar, en el archivo index.php, va a cargar este archivo. Aquí vamos a ubicar la posición 3, que es con la que estamos trabajando, ¿no? Y aquí vemos que simplemente se incluye los módulos, ¿no? No hay nada que defina la forma que queremos de un contenedor. Entonces vamos a tener que colocarlo manualmente. Vamos a ver acá. Lo siguiente. Y con eso ya habremos avanzado algo. Vemos que tenemos esta codificación. Vamos a probar ahora refrescando aquí. Si vemos el código fuente, vamos a ver que ya tenemos la clase rootFluid, pero aún nos faltan los spans dentro de la clase de moduleTable que nos están colocando. Entonces, una opción, si la plantilla no lo soporta, podemos utilizar aquí la clase del encabezado o la clase del módulo. Esta es la mejor. Entonces aquí podemos colocar espacio, span 3, por ejemplo. Guardamos esto y vamos a ver si tiene efecto. Vemos que ya está teniendo efecto. He definido 3 columnas aquí. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo antes de continuar. Si vemos, por ejemplo, aquí en la documentación, si es que hay columnas anidadas para el layout fluid, vemos que tenemos 12 columnas, habíamos dicho. Eso se puede dividir en 6, 6. Pero las columnas anidadas dentro de otras tendrían que completar también 12. Fluid 6, fluid set, completaría 12, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esa misma lógica. Como en este caso tenemos nuestra columna de 9, 3, habíamos visto al inicio, este 9 se convierte en 12 y tendría que ser 6, 6. Entonces, en opciones avanzadas, vamos a colocar acá span 6. Guardamos y cerramos. Y lo mismo haríamos para el siguiente módulo. En opciones avanzadas, entonces nos vamos a opciones avanzadas y aquí colocamos span 6. Es importante colocar el espacio delante para que no lo concatene con la clase moduleTable que ya tiene por defecto. Entonces, una vez realizado esto, si refrescamos, vamos a ver que tenemos lo siguiente. Si revisamos esto, tenemos el rootFluid 6 y acá también tenemos el rootFluid 6. Está ocupando todo ese espacio. Bien, esto es correcto. Como habíamos visto aquí, podemos cambiar incluso por 4, 8, si deseamos. Quedaría de la siguiente manera. Pero, ¿qué sucede con la opción que tiene por defecto los módulos? Esta nueva opción, si ingresamos nuevamente a módulo 1, en opciones avanzadas, esta opción de tamaño de Bootstrap, que debería ser 6, como habíamos visto, en lugar de colocar aquí esta etiqueta span, debería ser tomada desde aquí. Sin embargo, no lo está haciendo. Esto es porque el template no lo soporta en esta posición el Bootstrap. Entonces vamos a colocar en ambos módulos esta configuración y vamos a ver cómo solucionar esto. En opciones avanzadas, colocamos 6. Y vamos a eliminar el span que he definido. Y también para el módulo 1 vamos a hacer lo mismo. Acá simplemente entonces faltaría eliminar el spam.
Entonces con esto vamos a volver nuevamente a como estaba anteriormente, uno debajo de otro. Sin embargo, ahora voy a utilizar nuevamente una modificación a la plantilla. Vemos aquí que habíamos agregado nuestro rock fluid y que los módulos se crean al interpretar esta etiqueta JDoc. Vemos aquí un estilo que dice XHTML. Si revisamos los archivos del template, vamos a ver aquí los archivos del template en HTML, cómo se definen los módulos. Vamos a ver que tenemos solamente estas definiciones, el well y el no. Este archivo de módule es el que define lo que se conoce como módule cron, y es como se van a mostrar los módulos. Como vemos aquí, toman una serie de parámetros y dan forma al módulo o al contenido del módulo. Desde aquí se puede definir el título, se pueden definir clases adicionales, etc. Sin embargo, en este caso la plantilla Protostar no tiene mucha flexibilidad en cuanto al manejo de módulos. Vamos a revisar entonces, y sin embargo acá dice XML, entonces no hay ningún XML en el archivo módulos de la plantilla. Debe pertenecer entonces al sistema. Si vamos al system, que es los archivos del sistema que pueden utilizar todas las plantillas, y vemos en HTML y la carpeta o el archivo módulos, vemos que acá tenemos más definiciones. Tenemos uno para none, que solamente muestra el contenido, el HTML5, que sí que me está mostrando el bootstrap, como veo acá, ¿no? Sí está utilizando el bootstrap y acá lo concatena con la clase del módulo. Tengo también una forma de table horizontal, el XML que estoy utilizando actualmente en mi plantilla, que habíamos visto acá, JDoc incluye de forma XML. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente, y bueno, tenemos otros, ¿no? El rounding, esto ya es por compatibilidad hacia atrás. El XML no define bootstrap en la clase, como veo aquí, no hay ninguna variable bootstrap, entonces vamos a cambiarlo por HTML5, que sí que define bootstrap. Es decir, al ingresar como parámetro el bootstrap, va a concatenarlo con las clases definidas en la cabecera y va a mostrarlo correctamente, y nos evitaríamos colocarlo bootstrap en el sufijo, ¿no?, de la clase. Entonces simplemente acá cambiamos por HTML5, guardamos esto. Hay que tener en cuenta, antes de continuar, que la definición del estilo es el nombre o el texto que aparece luego del guión bajo, ¿no? bootcron HTML5, bootcron table, por ejemplo, si quiero definir table, o como estaba anteriormente, XML, ¿no?, que sería esta parte. Entonces, una vez que ya defino, en lugar de XHTML, defino HTML5 aquí, y queda de esta forma. Entonces vamos a guardar esto y vamos a dirigirnos al frontend de nuestro sitio web, y al refrescar, vamos a ver ahora que ya aparece correctamente. Eso quiere decir que si vemos el código fuente, vamos a ver que tenemos aquí module table span6 y el root fluid en la parte superior. Estos span6 ahora sí los puedo controlar desde aquí. Como habíamos visto, ya lo habíamos definido anteriormente. En módulo 1, por ejemplo, en opciones avanzadas, span6, por ejemplo, le puedo cambiar span4. Guardamos y cerramos. Y para completar, el módulo 2 sería span8, ¿no? De manera que 8 con 4 saldría 12. Acá sería 8. Guardamos y cerramos. Y si refrescamos el frontend del sitio web, vamos a ver que ahora aparece de la siguiente manera. Y eso cumple también la característica de ser responsive design. Como vemos aquí, ya se adecua al contenido o al área disponible del navegador. Y de esta manera hemos revisado cómo utilizar esta nueva característica de columnas utilizando Bootstrap en las plantillas de Joomla 3.0.